¿La filosofía se está convirtiendo en una moda? Hola, muy buenas filosofitos. El día de hoy traemos en este canal un nuevo video de qué más sino de filosofía y de reflexión. ¿Qué mejor manera de iniciar este tipo de videos que hablando un poco acerca de cómo es que yo inicié en filosofía y mi opinión acerca de si la filosofía se está convirtiendo en una moda actualmente o no? Algo que me gustaría decir, que siempre aclaro en todos los videos que tenemos oportunidad de compartir: yo no estudié la carrera de filosofía. Yo lo que estudié fue una carrera llamada física biomédica. En esta carrera aprendí muchísimas cosas, tanto en la parte médica como en la parte física. Conviví con muchas personas de todas áreas del conocimiento, con actuarios, con matemáticos, con biólogos, en algunas ocasiones también con algunos médicos. Vaya que no faltó espacio, no faltó tiempo, no faltó nada para convivir con muchas disciplinas. Y la filosofía es algo que tampoco podía faltar. En mi vida llevé algunos cursos en la carrera, sobre todo de bioética, de filosofía de la física y otras tantas cosas que me hicieron acercarme también al área humanística. Entonces te estarás preguntando, ¿qué demonios hace una persona que no estudió filosofía para hablar en contenido filosófico? Es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Les quiero contar cómo fue mi experiencia de alguien que no es filósofo para adentrarse y aprender filosofía, y así a personas que tal vez no quieran estudiar la carrera o que no están convencidos de estudiarla, se animen a aprender en este mundo de la filosofía. Recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, ya sabemos todos que la preparatoria, esas edades de la pubertad, de la adolescencia, es donde encontramos nuestra primera reflexión filosófica. Pues yo en esa etapa, también fue mi caso, disfruté de muchas materias de todo tipo durante la preparatoria, pero la enfoqué al área de física matemáticas. No me fui. De hecho, en la última parte del curso, en las últimas partes del último año, se tenía la oportunidad de elegir entre un área específica del conocimiento que se supone te orientaría hacia la carrera que tú ibas a seleccionar. Yo elegí el área de física matemática, no elegí el área de humanidades. Sin embargo, en esas etapas de adolescencia, como suele suceder, me encontré con algunas materias y con algunas reflexiones filosóficas que hicieron tambalear mi forma de ver el mundo. De hecho, recuerdo perfectamente cuál fue el primer libro que leí de filosofía. Yo era una persona que no me gustaba leer. Sinceramente, a mí no me gustaba leer para nada. En mi familia reconocían mucho a mis familiares por leer mucho, por tener varios libros, y cuando me veían a mí, todos me reconocían como que a mí no me gustaba leer. Me agarraban un libro y yo decía, no, ¿para qué yo quiero leer esa cochinada? ¿No? Yo que voy a estar leyendo ese tipo de cosas. Me interesaban otras cosas, me interesaba jugar videojuegos, me interesaba cualquier cosa que no fuera a leer. Pero llegó un punto en el que me animé, en el que quise saber qué se sentía o si en verdad me estaba perdiendo de algo por evitar durante mucho tiempo la lectura. Así que en ese tiempo lo que hice fue agarrar un librero, había un librero en casa, y agarré los libros que más me llamaron la atención. Sobre todo eran libros en estilo novela, libros en estilo una historia, a veces de fantasía, a veces histórico el relato, a veces personal, y me ponía a leerlo. También en esa época algo que suele pasar mucho es que queremos ver hasta qué punto llegamos en nuestra sapienza. ¿Sapiencia? Sapiencia. Pues a mí me gustaba presumir de que leía muy rápido. Para mí, leer las novelas que me ponía, me las leía en un día y ya estaba. Para mí eso era como ser el más pro de los pros. Claramente esto cambia después de mucho tiempo, después de acostumbrarte a las lecturas te vas dando cuenta de que muchas veces no es importante leer rápido, sino más bien leer con calma y entender bastantes de los temas que estás tratando. Bueno, pues dentro de esas lecturas no había ninguno de corte filosófico. Un día, eso sí, fui a una librería muy famosa en México, en la que yo lo que quería era encontrar mi libro ideal. Busqué por todos lados, busqué títulos que me llamaran la atención, pero no encontraba alguno que fuera lo suficientemente atractivo para mí. No había algo que me llamara tanta la atención como para decidirme por conseguir ese libro y ponérmelo a leer, hasta que me encontré con un libro de filosofía. Lo primero que me llamó la atención del libro fue su título.
recuerdo que era un título bastante llamativo, y no porque fuera un título como los libros, hay unos libros muy llamativos que dicen como destroza este diario, como haz tu tarea si no se te va a aparecer el coco. O sea, hay títulos muy llamativos. Este no era tan llamativo, pero creo que me llamó la atención sobre todo por un aspecto fundamental, y era porque te decía claramente de lo que iba a hablar su reflexión. Ya sin darle más vueltas al asunto, fue un libro llamado El amor, las mujeres y la muerte, de Arthur Schopenhauer. Tengo que decir que al día de hoy yo no diría que ese es un libro recomendable para iniciar en filosofía. ¿Por qué? Después de un tiempo Schopenhauer fue mi filósofo favorito, creo que en parte que porque fue de los primeros filósofos con los que inicié, pero también me di cuenta después de un tiempo que tenía algunas cuestiones bastante tétricas, algunas cuestiones bastante misóginas dentro de su pensamiento. En el libro del amor, las mujeres y la muerte, la parte de las mujeres era una parte en la que había mucho machismo. Ese pequeño paréntesis fue solo para decirles que no crean que es un buen libro para iniciar. Yo lo tomé porque me llamó la atención el título. Y lo que más me llamó la atención del título es que veía que no era un libro en el cual íbamos a tratar sobre una historia contada a través de un escenario, sino que tal cual era el análisis de conceptos, el análisis históricos de a qué nos referimos o qué miedo le tenemos al morir y a qué nos referimos y qué es el amor. Era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, simplemente con ver ese título me convenció, tomé el libro y wow, que fue toda una sorpresa. Me encontré con la filosofía, me encontré con argumentos que se estaban basando de alguna manera en un esquema racional, en un esquema deductivo, en un esquema de partir de ciertos principios para llegar, ver hasta dónde llegan las consecuencias de esos principios, hacer premisas y conclusiones a partir de ciertos principios que tú presupones. Me encantaba eso. Me encantaba el hecho de que alguien se pusiera a reflexionar sobre el conocimiento, sobre el amor, sobre el ser. Me encantó el pensar que había forma de reflexionar el mundo, y no solo de viviéndolo o con un tipo de historias novelísticas, sino que también podía hacerse a partir de la reflexión propia de las cosas. Ese fue mi primer acercamiento a la filosofía, y tengo que decir que no fue el mejor acercamiento que pude imaginar. Tengo yo la idea de que las personas que inician en filosofía a veces se casan con el primer autor que leen. ¿Por qué digo que se casan? Porque se impresionan tanto y se impactan tanto con su filosofía que de pronto creemos que tienen absolutamente toda la verdad. Y es algo que no es del todo cierto. Siempre les recomiendo que si van a iniciar en filosofía, tengan en cuenta que hay que rebatir, que hay que debatir, que hay que considerar varios aspectos de los argumentos para saber si son válidos o no. Hay filósofos que tienen algunas ideas preconcebidas, hay filósofos que tienen algunos temas sociales ya bien establecidos, hay filósofos como el caso de Schopenhauer que tiene algunos aspectos misóginos, y que todo eso tenemos que verlo en un sentido crítico. En otras palabras, no hay que solamente decir, sí, eres un gran filósofo, ya con eso eres lo mejor del mundo. No, hay que también debatir con el filósofo que estamos leyendo. Pues sabiendo eso, a mí me empezó a llamar muchísimo la atención la filosofía. Llevé clases sobre ética. Esa clase, de hecho, fue una clase muy interesante porque el profesor tuvo algunos problemas de salud, no podía acudir a todas las sesiones, pero nos encargó que aun cuando no estuviera, hiciéramos unas exposiciones en forma de debate. Es decir, la primera mitad de la clase iba a ser en modo de exposición por equipos y la siguiente mitad iba a ser una forma de debatir lo que estábamos tratando en dicha exposición. Me pareció una forma muy interesante de adentrarse a la crítica filosófica, también a saber cómo rebatir algunos argumentos, porque seamos sinceros, muchas ocasiones en la vida, no necesariamente en la escuela, sino que en cualquier aspecto de nuestra vida, siempre estamos rebatiendo argumentos, siempre estamos tratando de encontrar lo válido o lo erróneo de ciertos tipos de argumentación. Y vaya, este tipo de preparaciones en debates, en foros, es muy útil. Bueno, pues eso me llevó al punto en el que una vez que yo ya tenía que elegir entre qué área del conocimiento elegir, estaban muchas dudas, tenía muchísimas dudas en cuál seleccionar. Como les decía, les adelantaba que yo había elegido el área de físico-matemáticas porque en el fondo a mí me seguía encantando la física, que ese va a ser un tema que podemos tratar después, pero que finalmente me elegí por el área de física-matemáticas y dejé un poco al lado las humanidades.
Pero eso también me llevó a darme cuenta de que existían muchísimas clases de filosofía y que yo podía entrar a ellas. Es decir, lo que decidí hacer es sí irme al área de física y matemáticas, pero le pedí a los profesores del turno matutino si me podían dejar entrar a sus clases de filosofía. Unos estaban un poquito negados, como que no se veían tan convencidos, no lo creían tan buena idea, pero al final accedieron que yo estuviera de oyente en las clases. Eso me hizo darme cuenta de algo, de que la filosofía me llamaba tanto la atención que no necesitaba que alguien me obligara a estar en el salón de clases para querer aprenderla. Yo estaba en el salón de clases porque me interesaba mucho el cuestionamiento filosófico. Y a mí me encantó también darme cuenta de que no era el único, no era la única persona que lo hacía. Dentro de las personas del grupo había muchas personas entusiasmadas por las cuestiones filosóficas. Y como les decía, la edad de la adolescencia es cuando a veces solemos interesarnos en las cuestiones filosóficas, principalmente porque es una edad un tanto de rebeldía, una edad en la que nos cuestionamos si lo que nos enseñan en casa, en la escuela, los gobiernos, es lo correcto. Pasamos de creer que tenemos que aceptar todas las tradiciones, todas las leyes, todas las reglas escolares, a cuestionarlas, a preguntarnos por qué es así, a querer conocer cuál es el trasfondo que están tratando de darnos con esas enseñanzas. Y eso nos lleva, sobre todo, a practicar y a reflexionar sobre los temas. Para terminar el video, algo que me encantaría decirles, que creo que es una de las enseñanzas más importantes que me llevé en esta época de mi vida, es que la filosofía también se puede hacer y de hecho es recomendable que la lleves con personas. ¿A qué me refiero con esto? Que es clave el compartir el conocimiento. Les decía que hay algunos compañeros que también les llamaba muchísimo la atención las cuestiones filosóficas, que les llamaba mucho la atención los argumentos y algunas reflexiones. Entonces, al final de las clases nos quedábamos, nos reuníamos para reflexionar sobre los temas. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo más importante y lo que a mí me encantaba de la filosofía era que no solamente dependía de mí. No solamente dependía de cuántos libros había leído en esa semana, sino cómo podía platicar con otras voces, cómo podía platicar con otras personas y discutir los temas. Te recomiendo siempre algo: no andes solo en el mundo de la filosofía y en general en cualquier carrera. Decíamos ahorita que este video no solamente está encaminado hacia las personas que van a estudiar filosofía o que quieren estudiar filosofía, también quienes no quieren estudiar necesariamente la carrera universitaria en filosofía pueden aprender algunas cosas, pueden adentrarse a la filosofía. La clave está en que sea lo que sea que elijas estudiar, sea lo que sea que decidas hacer, hazlo acompañado. Y no porque no puedas solo. Estoy seguro que hay muchísimos filósofos en la historia que ellos solitos hacían las cosas. Kant era una persona que ahí se sentaba horas y horas metódicamente a reflexionar, a escribir, y le salió bien. Terminó siendo un filósofo importantísimo en la historia de la humanidad. No es porque no podamos hacerlo solos, sino porque platicar con otras personas nos puede llevar a nuevas perspectivas, nos puede abrir el horizonte. Quizá hay cosas que nosotros no estamos tomando en cuenta, quizá porque nos estamos enfocando demasiado en un punto, quizá porque la costumbre indica que sea de ese sentido. Son contextos diferentes, todas las personas somos distintas y esas personas con las cuales te puedes juntar siempre pueden ayudarte a ver nuevas perspectivas filosóficas. No hay lugar a dudas que lo que a mí más me fascinó fue poder compartir la filosofía con otras personas. Poder reunirme con personas no porque nos obligaran, sino porque queríamos aprender, porque queríamos ser parte de este mundo, de estas reflexiones, y que eso nos llamaba a reunirnos. Y es precisamente por eso por lo que pienso que la filosofía no está siendo una moda. La filosofía no solamente es el conocimiento puro y llano de los temas de reflexión y las respuestas que se le han dado a ciertos argumentos. La filosofía también es sentirnos unidos, también es sentirnos parte de una masa, sentirnos parte de un grupo que está reflexionando y permitirnos estar con esos grupos, permitirnos reflexionar juntos. Creo yo que actualmente está siendo conocida la filosofía y eso es fantástico, que la filosofía empiece a
ser reconocida, que no se le empiece a ver como siempre por debajo, que no se piense que es una tontería, es algo fantástico sin lugar a dudas. Pero eso es muy diferente a que la reflexión filosófica sea una moda. Cuando la filosofía sea una moda, cuando el mundo esté lleno de filosofía, que no necesariamente es algo malo, o sea, normalmente pensamos, ay, es una moda como si fuera algo malo. Cuando el mundo esté lleno de filosofía, lo sabremos, porque veremos un cambio de conciencias, porque veremos una sociedad crítica, porque veremos una sociedad que no se queda simplemente con la primera respuesta, una sociedad que no se deja imponer las cosas sin antes luchar por algo que creen que está mal o por algo que creen que está bien. Una sociedad filosófica es una sociedad activa, una sociedad que participa y que comparte, que convive, que se siente en parte de algo. Y también por eso, y es lo que quiero terminar con este video, la reflexión filosófica puede cambiar el mundo. Y puede cambiar el mundo no porque yo quiera decir que aquí la filosofía es lo más importante del planeta Tierra. Yo creo que no necesitamos filosofía absolutamente para todos. Cuando yo voy a las tortillas, no voy y digo, me puede dar unas tortillas, pero una tortilla ontológica, la cual ya se le haya cuestionado acerca del ser en sí. Pues no. Cuando voy a trabajar, cuando me estoy bañando, no estoy preguntándome sobre cuál es el sentido del conocimiento. La verdad es que no. Podemos vivir sin filosofía, pero la filosofía puede cambiar nuestra vida, puede cambiar el mundo porque puede cambiar nuestras personas. Recuerdo un compañero mío que decía una frase fantástica: la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar personas. La filosofía también puede cambiar el mundo porque puede cambiar nuestra forma de entender nuestro mundo. Cuando la filosofía se vuelve una moda, que quiero y deseo que lo sea, veremos un cambio en el mundo. Hemos llegado al final de este video, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo. Quería compartirles un poquito de cómo fue mi primera experiencia con la filosofía. No tenía aquí las fechas, no tenía aquí todo recordado de memoria, pero sí quería compartir lo fundamental, lo que parecía la filosofía y lo que en realidad es. Que parecía en un principio un ejercicio de egos y que en realidad terminó convirtiéndose en un ejercicio en el que me sentí cercano a las personas. Eso creo que es algo que nos podemos llevar. ¿Por qué hacer filosofía? A mí, que yo no estudio filosofía, o tú que quizás no estudies filosofía, ¿por qué me debería interesar la filosofía? ¿Por qué me debería interesar que alguien me cuente cómo inició en filosofía? Pues la realidad es que no necesariamente tendría que ser tan importante, sino que es cuando nosotros nos adentramos a la reflexión, a la crítica, al análisis, cuando nos damos cuenta que eso puede impactar en nuestra forma de ver el mundo, pero también en la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de seguirme en todas nuestras redes sociales y darle me gusta a este video. Quiero aprovechar estos últimos momentos para agradecerles, ya que habíamos dicho que en otras plataformas habíamos comentado que uno de nuestros objetivos de 2024 es también hacer videos en la plataforma de YouTube, hacer videos un tanto más largos en los que pudiéramos discutir un tema en particular, y qué mejor manera de hacerlo que estando juntos, qué mejor manera de hacerlo con tu apoyo. No sabes cuánto te agradezco el que podamos estar juntos otra vez y juntos reflexionando sobre filosofía, porque compartiremos también la filosofía. La filosofía puede cambiar el mundo porque puede cambiar personas. Hasta el próximo video y que la filosofía siempre te acompañe.